Pues sean todos bienvenidos, hermanos, paz a vosotros. Qué bendición saludarles en esta hermosa mañana. Y vámonos a la palabra viva que uno lleva a Nehemías capítulo 3. ¡Qué capítulo, hermanos! La verdad me emocioné mucho cuando lo fui leyendo, porque veo a un pueblo entusiasmado. A un pueblo, hermanos, que lamentablemente ya se había acostumbrado a ver ruinas. Ya se había adaptado a ver una condición deplorable en su ciudad. Ya se había adaptado, ya se había acostumbrado a todas las dificultades que estaban presentes. Sin muros, sin seguridad, sin orden, sin un establecimiento social adecuado. Entonces, hermanos, nos damos cuenta que aquí algo acontece en el pueblo recobra ánimo, recobra valor. Esto me encanta, hermanos, porque nos damos cuenta de un pueblo que solo requería a alguien que venga de parte de Dios y motive. Ellos están ansiosos, hermanos, de hacer algo. Esto me gusta mucho, porque podemos ver en el capítulo número 3 de Nehemías, hermanos, una gran unidad en el pueblo. La reconstrucción de las murallas, hermanos, es un desafío para esta ciudad. Es un desafío porque seguramente ellos, hermanos, como he dicho hace ratito, se habían adaptado, habituado a mirar una ciudad en ruinas. Pero ahora se dan cuenta, hermanos, y sus ojos como que se vuelven a abrir. Porque hay que decirlo, a veces nos acostumbramos tanto a ver la realidad de las cosas. Nos habituamos tanto a ver lo cotidiano que creemos que ya así va a quedar. Es lo normal, es lo habitual. Ya nos adaptamos a vivir así sin muros, pero ellos se dan cuenta a través de Nehemías que no es lo correcto, que no es lo adecuado. Y el pueblo se une a trabajar en la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Y bueno, se puede abordar de muchas formas este capítulo 3. Pero como siempre hemos dicho, hermanos, nuestro objetivo en ese devocional no es, digamos, un estudio exegético, hermenéutico. Y sí hablamos con bases de lo que hemos estudiado, pero nuestro objetivo es ser prácticos. Porque aquí pudiéramos incluso hacer un estudio topográfico, porque marca de norte a sur dónde están las puertas, dónde están los muros, quién está de este lado, quién está del otro extremo. Bueno, pudieran hacer un plano imaginando cómo está distribuida la ciudad. Pero realmente, hermanos, lo que queremos es hacerlo práctico. ¿Cómo es que este pueblo se une? Y cómo en este capítulo número 3 habla del muro de la parte norte, de la parte oeste, del sur, del oriente, muros que se habían sido destruidos y había que volver a levantar, y muros que estaban dañados que solamente había que remozar. Entonces nos damos cuenta, hermanos, que hay dos palabras muy interesantes en el capítulo 3. Una es edificar y otra es restaurar. Edificar, hermanos, se menciona 7 veces y restaurar 34 veces. Estamos hablando que este es un pueblo que se está edificando, o más bien reedificando, y que se está restaurando, Carlita. Así es, vimos ayer, hermanos, en el capítulo 2 de cómo Nehemías hace como un sondeo de cómo estaba la situación de la ciudad en cuestión de los muros y de las puertas. Y hoy en este capítulo 3, hermanos, estamos viendo ya el ánimo y la unidad de un pueblo que pues ya estaban pues como acostumbrados, como bien Josué dice, acostumbrados a ver una ciudad pues devastada, así pues destruida, ¿no? Y este capítulo número 3, hermanos, si uno lo lee, se da cuenta de cómo ellos reparten el trabajo. Es algo que me llamó mucho la atención, pero sobre todo la iniciativa de Eliasib como sacerdote, que anima y dice, levantemos y edifiquemos, ¿sí? Y esto, hermanos, habla del líder, porque era el sumo sacerdote, cómo él anima, él mismo está animado y se animan todos los demás a reconstruir las puertas, y cómo se va repartiendo todo el trabajo de la edificación o reedificación y de la restauración de esta ciudad. Y una de las cosas que yo he entendido, hermanos, que es lo que hace nuestro Dios todos los días con nosotros en nuestra vida: nos restaura, nos edifica con su palabra en muchas áreas de nuestra vida. Y aquí estamos viendo la edificación de una ciudad. Cuando yo leía este capítulo número 3, a mi mente lo primero que me vino es la unidad de un pueblo. Y este pueblo se unió para reconstruir algo material, su ciudad, una tierra que Dios les había dado. Y lo maravilloso de esto, hermanos, es que también este pueblo, como parte de Dios y como pueblo de Dios, también nosotros somos también parte de ese pueblo. Y este capítulo me gusta mucho porque habla de eso: levantemos y edifiquemos.
no solamente ellos levantaron su ciudad, sino que ahora Dios levanta todos los días nuestra vida para que cada día podamos hacer su voluntad. Así es, hermanos, y nos damos cuenta de que en este capítulo 3 se usan muchas palabras y frases que tienen el sentido de construir, de restaurar. Entonces estamos hablando, hermanos, que el pueblo construye un muro en unidad. Restaura, Carlita, no solamente puedo decir un muro, sino el ánimo, la fe, el entusiasmo de un pueblo también es edificado. No hablamos solamente de muros edificados o podemos decir reconstruidos. Hablamos de un pueblo que se reconstruye su fe, reconstruye también su ánimo, que edifica su relación con Dios, el saber. Y más adelante, y lo vimos en el capítulo 2, como les dice Nehemías: yo vengo de parte de Dios, no soy yo. Y ellos se motivan al saber que es Dios el que se sigue acordando de este pueblo, que no lo ha abandonado y que sigue poniendo medios e instrumentos para ayudarles. Y me gusta mucho cómo este pueblo trabaja tan duro, trabaja tan esforzadamente, y podemos ver, hermanos, que no quedó en palabras lo que dijeron en el capítulo 2. Acordémonos que dijeron en el capítulo 2: levantémonos y edifiquemos. No solo fueron palabras, son acciones. Como dice el capítulo 2, es palabra en acción y la exitosa reconstrucción de todo este proyecto, por supuesto, hermanos, que es por la gracia que Dios le ha dado a Nehemías. Cómo Dios ha llamado a este varón, cómo Dios lo ha guiado a ir a una tierra que él no conoce, no ha visto, pero él sabe que es la tierra de sus antepasados, de sus padres, dice él, ¿verdad? Y cómo organiza, cómo dirige, cómo distribuye, cómo motiva. Y Carlita, no es fácil organizar personas, no es fácil delegar trabajo, no es fácil hacer un proyecto. Repartirlo no es sencillo, el llevar a cabo una labor de esta naturaleza, pero Nehemías tiene la dirección del Espíritu de Dios. Nehemías se siente guiado por Dios, y tanto así que organiza tan bonito, Carlita, sí, todo el trabajo. Eso llama mucho la atención, hermanos, porque Nehemías era todo un líder, ¿no? Era todo un líder que sabía a qué iba, cómo lo iba a hacer. O sea, él ya sabía todo, ¿no? En este aspecto. Porque recordemos que no llegó y dijo: pues voy a ver qué hago, ¿no? No. Voy a ver. Ya había planeado. Él ya había planeado, y lo vimos ayer cuánto tiempo. Primero se puso a orar, se puso a ayunar y bueno, él ya sabía qué es lo que tenía que hacer y a qué iba a Jerusalén. Y esto le permite a él poder desarrollarse en su liderazgo y poder animar al pueblo a que puedan levantar, en este caso, las puertas de cada parte de la ciudad. Y yo me atrevo a pensar, cuando uno va leyendo el capítulo 3, que casi toda la ciudad estaba devastada, porque hay detalles así que, y levantaron la puerta de tal, y le pusieron nuevos cerrojos, y levantaron la puerta que está en tal parte de la ciudad, que significaba esto. Y nos damos cuenta, yo digo, era una ciudad que estaba en ruinas. O sea, que ni siquiera las puertas estaban bien. Imagínense todo lo que viene además de los muros. Y esto me llama la atención, hermanos, porque para levantar esta ciudad no solamente era al pueblo acercarlo a Dios de todo lo que habían hecho con las mujeres extranjeras, sino que tenían que primero reconstruir su fe, otra vez volver a Dios, que era lo principal, y ya que esto lo hacían, tenían que levantar la parte, en este caso, pues la cuestión de la ciudad, algo importante para ellos, porque era una tierra que ellos amaban, porque sabían que era una promesa y un pacto que Dios estaba haciendo con ellos. Y esto habla de muchas áreas de nuestra vida, al menos yo así lo veo. El ser humano tiene muchas áreas en su vida, hermanos. Y cuando veo que ellos levantan y restauran tal parte de la puerta, de tal parte de la ciudad, es como Dios quiere restaurar nuestra vida todos los días. Hay partes en nuestra vida que tal vez nos está costando mucho trabajo poder restaurarlas y poder que Dios haga algo. Y es ahí donde Dios... Y usa a Nehemías en este caso y a Eliasib como sumo sacerdote a animar al pueblo a que se reconstruyan. Y esto me llama mucho la atención, porque así muchas veces nuestro Dios usa su palabra, como en esta mañana, como Dios usa su palabra para edificar nuestra vida, para restaurar alguna parte de nuestra vida, reconstruirla, edificarla, restaurarla, todas esas partes que como humanos nos cuesta trabajo y que estamos conscientes que necesitamos un poder muy grande, y solamente es el de Dios. Que Dios nos siga ayudando, hermanos, con la palabra, para que nuestro Dios siga limpiando, siga restaurando cada parte de nuestra vida. Así es, hermanos, y
mirando el texto es muy interesante que hay 42 grupos trabajando, 42 cuadrillas haciendo lo que les corresponde dentro de este gran proyecto que es edificar una ciudad, hermanos. Pero esto me parece muy interesante cuando lo fui leyendo, porque se reparten por sectores, se reparten por áreas, y todos están involucrados: sacerdotes, levitas, servidores del templo, oficiales, nobles, jefes locales, jefes de familia, comerciantes, artesanos. Bueno, no hay alguien que haya quedado fuera. Bueno, hubo una pequeña excepción que ahorita voy a comentar, pero aquí me llama la atención, hermanos, que todo el pueblo está involucrado, está animado, haciendo todo. Y hay una lista. Esta lista me pareció interesante porque esta lista la encabeza el sumo sacerdote Eliasib. Esta lista la encabezan los líderes espirituales. Son los primeros que tomaron, hermanos, el trabajo. No dijeron, pues aquí vamos a orar por ustedes, sigan trabajando, les mandamos nuestro espíritu para que se motiven. No. Les doy mis palabras de ánimo. Les doy palabras de aliento. Ellos se metieron a trabajar, se ensuciaron las manos, por así decirlo, en el sentido de que tomaron material, se pusieron a hacer las cosas. Esto me gustó mucho, de saber que los líderes espirituales fueron los primeritos en dar el ejemplo y en poner manos a la obra, en decir que ellos están convencidos del proyecto de Dios y que están dispuestos a asumir la parte que les corresponde. Es el primer grupo que se menciona, Eliasib, los sacerdotes. Ellos confían plenamente en el que Dios va a ser quien, Carlita, los use como un medio para levantar estos muros caídos. Así que empiezan a trabajar, y esto, insisto mucho, les asigna Nehemías una labor, una parte: la puerta de las ovejas. Y eso es muy interesante, hermanos, porque la puerta de las ovejas es el lado noreste de Jerusalén, justo al norte del templo, y se usaba en ese tiempo para ingresar a los corderos al templo para el sacrificio. Ellos consagran ese espacio, ellos remozan esa parte del muro, y esos sacerdotes dedican, hermanos, la puerta reparada, el muro y la torre al Señor. Ellos saben, hermanos, que es muy significativo lo que están haciendo, porque habla de la restauración de Dios para esta nación, una restauración que se ve en todas las áreas de la vida. Déjenme les pongo un ejemplo, hermanos, que sea un poco burdo, pero nuestro entorno es un reflejo de nuestra persona. Un ejemplo, ¿no? Bueno, uno entra a una casa y uno sabe de alguna manera cómo está la vida de la persona, ¿verdad? En desorden o en orden, con solo ver su hogar. Y así en Jerusalén, el solo llegar a esta ciudad podían ver la situación de este pueblo, que estaba desmoronada, y que ellos, al hacer este trabajo, los sacerdotes entienden algo: es un reflejo también de lo que estaba pasando en el ámbito espiritual de esta nación, y cómo ellos dedican la puerta, el muro, la torre, y dicen: Señor, para gloria tuya, y sabemos que esto también es adoración para ti. Así es, vemos esta parte. Cada una de las personas que ayudaron a la restauración de las puertas, hermanos, se les asignó un área, ¿no? Uh-huh. Y cada área tenía un significado, representaba algo, por ejemplo, en el caso de los sacerdotes, ¿no? Una de las cosas interesantes en este capítulo 3, hermanos, que inicia con Eliasib como sumo sacerdote. Bien, Josué decía que los sacerdotes, como líderes, ellos iniciaron la obra. Ellos tomaron la iniciativa y empezaron a reconstruir, y Nehemías les puso: ustedes van a reconstruir esta parte donde entran pues los animalitos que van a sacrificar, ¿no? Y aquí, hermanos, damos cuenta de la actitud, porque Eliasib, como sumo sacerdote, él toma esta iniciativa, anima a los demás sacerdotes a hacer, porque ellos son los principales, hermanos. Pero más que nada, no solo porque eran los sacerdotes y ya somos sumos sacerdotes, tengo que hacerlo, no. Ellos sabían que Nehemías no había llegado nada más porque pues va a haber, ¿no? Sabía que Dios lo estaba utilizando a él para la reconstrucción no solo de las puertas y de los muros, y que ellos eran clave fundamental en el pueblo, los sumos sacerdotes, para que ellos puedan levantar esto y animar al resto. Y el capítulo 3 habla de más nombres y de más personas que se unieron para reconstruir ciertas partes de la ciudad en las puertas. Y esto habla algo muy importante. Cuando uno tiene un liderazgo en la obra de Dios, son los primeros que tienen que animar y tomar la iniciativa. Como dijo él, levantemos y edifiquemos. Son los primeros, no
tanto por, digámoslo así, el lugar o la responsabilidad que tienen. Es que servir a Dios es una gran bendición. Y ellos estaban dispuestos a esto, más como sumos sacerdotes, que ellos sabían que, ellos decían, somos el medio o el vínculo, el transporte, como usted lo quiera ver, para que Dios levante esta ciudad. Nos trajo nuevamente a este lugar para que podamos vivir en esta tierra que le dio a sus antepasados. Y aquí nos damos cuenta que es una gran bendición, es un privilegio para el ser humano ser parte de un liderazgo, como en el caso de ellos, como sumo sacerdote y los sacerdotes, el levantar y construir ciertas partes de la ciudad, hermanos. Y son los primeros que toman la iniciativa. Y es ahí lo que Dios nos dice a todos los que tienen un lugar en la obra de Dios, un liderazgo. Servir, a eso Dios nos llamó, a servir. No es el lugar, es el amor y el servicio a la obra de Dios. Así es, hermanos, y esto es muy hermoso, ver cómo están trabajando en unidad, en armonía, pero hay excepciones, lamentablemente. Por ejemplo, hermanos, miren cómo dice en el verso 5, los de Tecoa reconstruyeron el siguiente tramo de la muralla, aunque sus nobles o notables no quisieron colaborar con los dirigentes. Las personas importantes, los nobles, no quisieron colaborar con los líderes. Fíjense qué contraste. Los sacerdotes toman el material y empiezan a trabajar con el sumo sacerdote y dicen, vamos a trabajar. Y los importantes de la ciudad, no me gusta el material que están comprando, no comparto el proyecto, es que Nehemías, ¿quién vino? Es Nehemías? ¿Quién es? O sea, es que nadie votó por él, dicen que es el gobernador. No nos interesa trabajar con él. Es que no comparto ese proyecto. Es que no estoy de acuerdo. Es que no me gusta el color. Es que no me parece el material. Es que las herramientas no son... No sé qué pretexto habrían puesto. Pero no colaboraron. Pero no quisieron trabajar. ¿Dónde escuchó esas frases? No comparto, no estoy de acuerdo, no me parece. Hermanos, desechemos de nuestro vocabulario esas frases porque no suman. Y fíjate cómo Dios ve los que trabajan y los que no. Porque aquí los menciona. No los borró del texto. Alguien diría, pues quiten eso de la escritura, porque aquí me están balconeando. No, dice, los nobles, los notables, los hombres, entre comillas, importantes de la ciudad, no quisieron colaborar con los líderes. No quisieron ser parte de este proyecto. Y qué triste que el día, hermanos, que se terminó el proyecto, ellos no dejaron que Dios los use para esta gran obra. Qué triste el decir y sabernos. No que Dios no nos tome en cuenta, sino que uno solo se excluye a veces por su soberbia, por su arrogancia. A veces, hermanos, se excluye uno porque piensa que puede hacer mucho mejor las cosas. Y hay de esos, hermanos, que hay que evitar, ¿verdad? Yo recuerdo a alguien alguna vez que daba buenas ideas. Y le decíamos, bueno, pues entonces vente. No, yo solo les doy las ideas, decía, ¿verdad? No me llame, no me comprometo, no tengo tiempo, yo solo doy las ideas. Bueno, pero las ideas no sirven si no van acompañadas de acción. Pues es que cualquiera puede dar ideas. Así es, y los hermanos David tienen un buen dicho. Un buen dicho. Saludos a hermano David García hasta Puebla. Y perdón que siempre lo mencione, hermanos, pero es que aprendo mucho de él. Él dice, quien da el consejo da el tostón, ¿no? O sea, quien da el consejo dice, aquí está mi consejo y aquí están mis manos. ¿Qué hay que hacer? Hay que trabajar. Hagámoslo. Estos nobles desde su hamaca, no me gustó el proyecto, no me parece, no comparto. Hermanos, qué triste es que se desaprovecharon la oportunidad de ser algo y ser parte de algo histórico en lo espiritual, en lo material, en esta nación. Imagínense qué triste que sus siguientes generaciones digan, mira, aquí dice que no trabajaron los líderes, mis familiares. Mis familiares. Pero hay un contraste que me encanta también. Verso 12, miren el verso 12. Yo estoy leyendo porque hay mucho que comentar, pero dice el verso 12. Salum, hijo de Acolés, que era gobernador de la otra mitad del distrito de Jerusalén, reconstruyó el siguiente tramo con la ayuda de sus hijas. Sí. Escúchenos de Tecoa, esos líderes, esos nobles. Las hijas de este Salum entraron a trabajar. No escatimaron tampoco al decir, no, ese trabajo es para hombres. Dijeron, nosotros queremos trabajar, queremos colaborar. Pues vénganse, hay mucho trabajo. Y para ese tiempo, hermanos,
no era tan común. Hoy sí podemos ver a mujeres que se dedican a la construcción, por ejemplo, o a tareas un poquito rudas. En ese tiempo no era tan común verlo. Y mirar que estas muchachas, a lo mejor viendo la necesidad, a lo mejor viendo estas mujeres que había una situación donde era premente el trabajo, o quizá ellas mismas dijeron, nosotros queremos participar también. Se les permite trabajar en la construcción, un trabajo rudo. Mira, todo lo que es construcción es trabajo rudo, hermanos. Todo lo que es construcción es cargar cosas, mover cosas, estar en el sol. Bueno, es un trabajo muy complejo. Y estas mujeres dijeron, a ver, ¿por qué no nos están tomando en cuenta? Nosotros también queremos trabajar y participar. Pues vengan, hay trabajo para todos. Y fíjate que para mí este dato fue muy interesante. Mientras estos amigos están de haraganes, los de Tecoa, estas mujeres les ponen el ejemplo diciéndoles, vamos a trabajar porque esta obra Dios la va a hacer conmigo, sin mí, pero yo quiero que sea conmigo. Así es. Nos damos cuenta que siempre va a haber, hermanos, pues cierto grupo, como ustedes quieren llamarle, bueno, personas, de personas sí, que no van a siempre a ir con las ideas de ir hacia adelante, de reconstruir. Sí. Siempre va a haber esa parte así como que... Pero Nehemías no se distrajo con eso, fíjate. Nehemías dijo, bueno, vengan, ¿quién quiere? Él dijo, el sumo sacerdote convocó, que fueron los primeros. Pero siempre cuando alguien dice, levantemos, reconstruyamos, edifiquemos, siempre va a haber un grupito o una persona que se levante para decir, no me gusta, o cosas así. Nehemías no se distrajo, el sumo sacerdote tampoco se distrajo. Pero estas personas de Tecoa, como ven, nos damos cuenta que son personas que pudieron haber colaborado en muchos aspectos y simplemente no quisieron. Los notables, dicen. Los nobles de Tecoa. Los nobles, las personas que podían y no quisieron, hermanos. ¿Y esto fue un problema para Dios? No, la ciudad se levantó, se edificó. Con ellos o sin ellos. Con ellos o sin ellos, la obra de Dios no se paró. Y Nehemías no se detuvo y los sumos sacerdotes tampoco, el sumo sacerdote y todos no se detuvieron. Y aquí Salum pone un ejemplo porque sí, las hijas, sus hijas de él empiezan a hacer estos trabajos de reconstrucción de las puertas y nos damos cuenta aquí, hermanos, que Dios siempre va a utilizar el que tiene el amor de servir, la disposición, el interés, las ganas de el estar amor, ahí. Exactamente, el amor a la obra. El amor, eso es lo principal, el amor, porque si nosotros servimos es por amor a Dios, por lo mucho que ha hecho por nosotros. Y este pueblo le debía a Dios muchísimo, porque les está dando una oportunidad de que no los abandonó en Babilonia y ahí se pudieron haber quedado, sino los regresa, cumpliendo su promesa y haciendo su pacto. Pero y este pueblo regresa y sabe lo que significa para ellos todo esto. Y creo, hermanos, que cuando a nosotros nos toca servir en la obra de Dios, no sé usted sabe ¿qué tanto Dios ha hecho por usted? Usted sabe todo lo que Dios ha hecho por usted desde que usted llegó a esta tierra, desde que llegó a este mundo hasta el día de hoy. Y creo que no nos daría la vida o el tiempo para pagarle a Dios, sería imposible. Pero todo lo que Dios ha hecho por nosotros, lo que hacemos en su obra, es por amor, porque estamos agradecidos por todo lo que Él nos ha dado, las bendiciones que nos ha dado. Tal vez a usted lo libró de la muerte, lo curó de una enfermedad o restauró muchas cosas en su vida que tal vez usted veía que no tenían solución, pero Él vino y lo restauró y lo levantó. Y eso es una gratitud que nosotros tenemos. ¿Y cómo se lo demostramos? Sirviéndole, porque amamos a Dios por todo lo que ha hecho por nosotros. Y a veces eso es difícil de que las demás personas lo lleguen a comprender, no lo entienden. Y ¿por qué tanto? ¿Por qué te gusta colaborar en la obra de Dios? ¿Por qué siempre estás involucrada en algo en la iglesia? Porque no te bastaría la vida para decirle, Señor, muchas gracias por lo que hiciste por mí. Para empezar, nos salvó de la muerte y del pecado. Pero durante todo este tiempo ha hecho muchas cosas. Bueno, en lo personal, a mí, que me haya sanado y me haya devuelto la vida y la salud, es algo que no tengo ni cómo devolvérselo a Dios. Y el tiempo que me dé, pues no hay que desperdiciarlo, y por eso hago lo que hago. Me gusta, a veces trato de ser más organizada, pero yo quiero ser parte de la bendición de Dios en su obra en esta tierra. Lamentablemente los de Tecoa dejaron pasar esta bendición, y lamentablemente muchos... Bueno, los notables solamente. Bueno, los notables de Tecoa dejaron pasar esta bendición. Que no nos pase como a este grupo, hermanos,
de que Dios nos da su obra en nuestras manos y está en nosotros que la agarremos o digamos, no, mejor como no me gusta y empezamos, ¿no? Problemas en el ser humano. Que siempre, hermanos, en nuestro corazón esté el amor a Dios, la gratitud que le tenemos a Dios para poder ser parte de la obra de Dios en esta tierra. Así es, hermanos, y hay otro dato, hay mucho que comentar, no daría tiempo de hacer todo, pero en el verso 20 hay otro elemento y me quise enfocar en la actitud del que está trabajando. En el verso 20, por ejemplo, dice: el tramo siguiente, es decir, el sector que va desde la esquina hasta la puerta de la casa del sumo sacerdote Eliasib, lo reconstruyó con entusiasmo Baruch, hijo de Zabai. Fíjense, hermanos, me gusta esta nota que pone aquí el autor de Nehemías. Dice: hermanos, qué bonito que se te diga y que cuando tú hagas un trabajo se te describa como lo hizo con entusiasmo, lo hizo con alegría, lo hizo con ganas, lo hizo con buen ánimo. Fíjense cómo aquí subraya este Baruch construyó la parte que le tocaba con mucho entusiasmo, con gran ánimo. Y esto, hermanos, creo que debe de definir nuestro trabajo en la obra de Dios. Lo que nos pongan a hacer, hacerlo con fervor ardiente por la obra de Dios. Lo que nos pongan a, si te pueden a barrer, barre excelentemente. Si te pueden a trapear, si te pueden a lavar el piso del templo, hazlo lo mejor. Si te pueden a predicar, esfuérzate para que esas 30, 40 minutos sean un mensaje nutritivo para los que te escuchen. Si te pueden a dirigir, practica, prepárate. Lo que te pongan a hacer, hazlo con fervor, hazlo con entusiasmo, hazlo con esa disposición que lo estamos haciendo para el reino de Dios, hermanos. No como antes se decía, hermanos, pues, ¿cómo me salga? Total que es para Dios. No, decir, hermano, esto para gloria de Dios lo voy a hacer, y como es para Dios, me voy a esforzar, como este Baruch, que dice que con fervor hizo la parte que le correspondía, con entusiasmo. De verdad, hermanos, yo creo que el trabajo que hacemos para Dios debe tener este calificativo. Y la hermanita fulanita hizo su labor con gran entusiasmo. Y el hermano fulanito hizo la labor con gran ánimo, con gran fervor, con gran entusiasmo. Que eso defina nuestro trabajo, hermanos, para Dios. Por supuesto que yo sé que lo define nuestro trabajo secular, nuestra escuela. Pero las cosas para Dios no hay que dejarlas en segundo término. A veces somos más responsables en el trabajo que en la iglesia. A veces somos más dedicados en el trabajo secular que en la iglesia. A veces no ponemos el mismo interés o atención o ánimo. Tenemos que tomar en cuenta esto, hermanos. Y para ir cerrando, quiero decir algo más. Dice la Biblia, el texto: cada sacerdote reparó la pared frente a su propia casa, además de otras secciones. Y cuando fui leyendo esto dije, ¿por qué Nehemías dijo, bueno, tú vas a reconstruir la parte que esté frente a ti? ¿Verdad? Porque cada persona, hermanos, aquí era responsable de una parte del muro más cercana a su casa y a su casa. De esta manera, hermanos, Nehemías estaba mostrando una parte muy importante. Si tú edificas tu casa y el muro, estoy seguro que tú vas a entender algo. Primero edifica tu casa, lo cercano a tu casa. Y haciendo esto, edificarás todo un muro y toda una ciudad. Esto me parece muy interesante, hermanos, porque aquí Nehemías estaba, por así decirlo, mostrando algo. Pon interés en tu casa y también pondrás interés en la reconstrucción de una nación. Si tu casa se edifica, toda una nación se va a edificar. Nehemías une los intereses de cada familia con el objetivo del grupo, de la nación, ayudando a todos a sentir que el proyecto les beneficiaba como familia, pero también como nación. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque yo al leer esto noto algo. Todos los nombres, dice, son hijos de, y aparece su nombre. Todo lo que se menciona en la construcción son mencionados como hijo de alguien. ¿Por qué? Porque está hablando de familias, de clanes, de hogares. Es en la familia donde los hijos aprenden a trabajar, a servir,
Es en la familia donde los padres deben estar comprometidos con enseñarle a sus hijos cómo ser esforzados en la obra de Dios, enamorarlos de la obra de Dios. A veces, muchos padres tienen muy buenos planes para sus hijos y proyectos. Que estudien, que se preparen, que aprendan idiomas, que tengan un buen trabajo. Pero no muchos padres veo preocupados o ocupados para que sus hijos se desarrollen en algún ministerio en la iglesia, para que sus hijos algún día sean diáconos, sean ministros, o sean directores de culto, o sean misioneros, o abran campos misioneros, o sean predicadores. No lo veo. A veces los papás motivan mucho a los hijos con que tomen cursos. Hijo, toma un curso, te pago un curso, ve al curso. Pero sí capacitación en la iglesia. Vámonos el día, tomamos el día, vamos a salir a vacacionar, no, es de la iglesia, hay otro día, vas. Como que a veces no le ponemos el mismo peso, no le decimos, hijo, ya hiciste lo que te pidieron en la iglesia, del curso, ya hiciste la tarea, por así decirlo, o los ejercicios que te pidieron que hagas, ya los terminaste, ¿cómo vas? ¿Te puedo ayudar? Involucrarnos con ellos. Esta generación de hijos aprendió que sus padres no solamente daban discursos, tomaron en sus manos el trabajo y lo hicieron. Les enseñaron a amar a una ciudad. Hasta que uno no trabaja en algo, no siente amor por ese lugar. Hasta que alguien no se involucre, no siente amor. Si usted no se involucra en la obra, nunca va a sentir amor en la obra. Si usted no se empapa del trabajo, de la labor que hacer, nunca va a sentir ese amor. ¿Y cómo lo va a contagiar? Pues no puede. No se puede. Si usted no toma en serio el reino de Dios y lo ve solamente como 2 horas del sábado, voy a poner como una bonita costumbre que vayamos al templo y con la misma nos vamos a nuestra casa. No va a impactar a su familia. Yo quiero, hermanos, hoy decirles, hacerles un llamado con mucho amor. Trabaje muy fuerte en edificar ese hogar y poner en ellos ese ánimo de trabajar en la obra de Dios, como esta generación lo estaba haciendo. Ellos sabían que no solo estaban levantando una pared, estaban levantando la fe de toda una nación, que como dijo Nehemías, somos la vergüenza de todos, pero ya no seremos más la vergüenza de todos. Cualquiera viene y nos saquea, pero ya no más. Nuestra fe está fundamentada en el Dios Todopoderoso. Hermanos, esta lista que vemos de participantes es muy interesante, porque vemos solidaridad, ánimo, disposición, entusiasmo, deseo de hacer las cosas. Todos los ciudadanos de Jerusalén hicieron su parte en la enorme obra de esta ciudad. Pero lo más importante es que ellos dejaron un legado también para su familia y enseñaron a sus generaciones a amar la obra que Dios ama. Así es, hermanos, es muy fuerte lo que está diciendo Josué, porque todos ellos estaban involucrados no solo en la reconstrucción de las puertas de la ciudad, sino también de sus hogares, de sus familias, lo más cercano a ellos. Y esto es una de las cosas que es responsabilidad de cada uno de nosotros. Realmente es bastante fuerte, porque si tú quieres contagiar a tu generación, a tus hijos, a tus nietos, a amor a la obra, sentado en una banca no lo vas a lograr. Empieza tú. Tienes que empezar tú. Tienes que empezar a involucrarte, a poner el ejemplo hacia ellos y también animarlos a ellos de que esto es bendición. De que esto es bendición. Es como cuando uno estudia una carrera que dicen, estudia, échale ganas para llegar y te titulas y mira que te va a ir bien. No, pues con Dios es mejor, porque te ofrece la vida eterna, te ofrece la salvación de tu vida, cosa que eso ningún título académico no los puede dar, que nos da algunos beneficios mientras estamos aquí, pero no se compara con lo que Dios nos está prometiendo, hermanos, y que nos dará a todos los que perseveremos y estemos constantes en este caminar. Así como usted como padre o como madre impulsa a sus hijos a prepararse en una cuestión profesional, en una cuestión espiritual es más trascendente, es más importante, no deja de ser menos ni más, es lo más importante, porque ahí está el equilibrio de nuestra vida, hermanos, en Dios, para que todo vaya bien, de todo lo que viene hacia abajo,
lo principal tiene que estar ahí nosotros y nuestro Dios en el centro de nuestra vida. Y todos estos personas, todo este pueblo de Dios comprendió esto. Y Nehemías dice, ustedes tienen que estar fuertes en su familia, porque para que esto se reconstruya, ustedes tienen que estar fuertes ahí, en el núcleo más cercano que ustedes tienen, que es su hogar, para que de ahí este pueblo ame esta tierra, que no nacieron muchos en ella, pero que ellos aprendan a amar esta tierra, que por ejemplo las hijas de Salum, mujeres que trabajaron, me llego a imaginar a estas mujeres diciendo, cómo amo esta tierra de mis antepasados y al Dios que nos las está dando. Así se agarra el amor a la obra de Dios, hermanos, trabajando en ella. Y me gusta mucho, yo hago este ejercicio ya, algunos que ya nos acompañan desde el año pasado, lo que dice el verso 20, creo que ahí Josué lo tenía, el verso 20, donde dice el nombre de Baruch. Ajá. Y me gusta mucho porque dice que Baruch era un hombre apasionado, dice con entusiasmo, bueno, lo tenías en otra... Lo reconstruyó con entusiasmo. Exactamente. Y esto es algo que a mí me gusta, porque cuando yo vi este verso 20, yo quité el nombre de Baruch y puse el mío, porque esto a mí me anima a valorar no solamente lo que Dios ha hecho cada día en mi vida, sino que me gustaría que digan, Carla reconstruyó con entusiasmo, con fervor la obra de Dios. Es impresionante, no hay nada más bonito y satisfactorio, y que es una bendición que Dios nos está dando. Involúcrese usted, involucre a su familia en la obra de Dios, para que usted pueda transmitir y ellos puedan amar esta obra. Es haciéndola, hermanos. Ir 2 horas, 3 horas al culto, sentados, escuchar es parte, pero no es todo, hermanos, no es lo todo. Tenemos que hacer más. Dios ha hecho todo por nosotros y lo seguirá haciendo. Y si usted quiere ser una mujer o un hombre con bendición que transmita a su familia esto, tiene que empezar usted, poniendo el ejemplo, animándolos a ellos, motivándolos a ellos, así como usted anima a sus hijos a esforzarse en una profesión, así en su vida y en su relación con Dios, animarlos a tomar una decisión para colaborar en la obra, animarlos a que entreguen su vida a Cristo y se bauticen, a que ellos, así como en lo profesional llegan a sus metas en lo espiritual, hermanos. Este pueblo lo sabía y Nehemías es lo que les estaba tratando de transmitir, y que hoy nuestro Dios a través de este capítulo 3 nos dice, con amor y fervor reconstruye mi obra que te he puesto en tus manos, con amor y fervor haz la obra en este momento, lo que Dios te está poniendo a hacer. Así que, hermanos, es una gran bendición, lo he dicho en otras ocasiones, es una bendición y un privilegio para nosotros que Dios se haya fijado en nosotros, aún con algunas situaciones. Ahí nuestro Dios sigue confiando y nos sigue poniendo en nuestras manos humanas su obra. Así es, hermanos. Entonces, de manera similar, el trabajo de la iglesia requiere del esfuerzo de cada uno de nosotros para que el cuerpo de Cristo funcione con eficacia. Usted es parte vital en este trabajo, en este cuerpo. El cuerpo de Cristo nos necesita. La pregunta es, ¿usted como miembro de ese cuerpo está haciendo lo que le corresponde? ¿Está tomando el lugar que debe tener en ese cuerpo para que funcione? ¿Qué describiría nuestra labor en la obra de Dios? ¿Los notables de Tecoa? ¿Las hijas de Salum? ¿Baruch? ¿Quién pudiera hacerlo? ¿Quién puede identificarnos? Y sabe que sería extraordinario poder decir, yo como las hijas de Salum no me quedé sin ser parte de esta obra. Yo como Baruch lo hice con entusiasmo porque entendí que es parte del propósito de Dios. Hermanos, si usted no está haciendo algo en la obra, busque un lugar para servir a Dios y comience a contribuir en la obra de Dios. Solo así podremos contagiar a otros, comenzando con nuestra casa, a comprometerse y amar a Dios con todo el corazón, alma y fuerza. Si usted logra impactar a sus hijos con esto, le aseguro algo: sus hijos no solo serán buenos profesionistas, serán extraordinarios cristianos. Hijos de Dios. Y si ellos son buenos profesionistas y buenos hijos de Dios, no se imagina, hermanos, lo que Dios puede hacer e impactar
a través de ellos. Así que este capítulo 3 sigue siendo desafiante para nosotros y pongamos palabra en acción.